Muy buenas noches, estimados diplomantes. Este video que le estoy haciendo es el primero de la secuencia del webinario con respecto al capítulo número 1 del sexo y de la función sexual. Vamos a probar esta metodología y si no funciona nos quedamos con ella. Entonces, como les estaba explicando en el vivo, que se tuvo que cancelar por problemas técnicos, el sexo, ya ustedes, como ya lo han estudiado muchos de ustedes, es la condición anatómica estructural que divide en las especies animales y vegetales al varón de la hembra. Y por supuesto es así de la raza humana. De manera que tendremos sexo femenino cuando ese ser humano, ese individuo, posea estructura orgánica, genital, interna y externa correspondiente al sexo femenino, a saber, ovarios, trompas, útero, vagina, clítoris. Y, por supuesto, el sexo masculino o el varón tendrá estructura orgánica con testículos, próstata, vías seminales, pene. Entonces, esa condición anatómica, esa estructura orgánica, que es lo que se conoce como sexo, aunque puedan existir otras definiciones que ya ustedes lo tenían allí en la guía, esa estructura orgánica, por supuesto, contiene una función que le es propia y que le permite operar y que son actividades propias del sexo y que se conoce como función sexual. La función sexual, por supuesto, desde el punto de vista académico, la Academia Mundial de Sexología nos ha dado una clase magistral del tema y nos la ha estructurado de manera académica en 4 procesos, en 4 fases que tiene o 4 componentes del proceso de la función sexual, que son la cualidad o deseo, la situación estímulo, la respuesta sexual y el tiempo de funcionamiento. Los vamos a analizar cada uno para su comprensión y posteriormente a futuro eso lo vamos a ir integrando con el ciclo sexual, con la variable fisiológica del sexo y la función, que ya son aplicaciones mucho más digamos fluidas con respecto a la ejemplificación de cómo funciona la función, valga la redundancia, la función sexual. Entonces bien, como ya sabemos, el sexo y su función sexual contiene en la función sexual unos procesos o componentes que son estos 4. Vamos a revisar primero la cualidad o deseo. El deseo es la libido, es la pulsión, es la moción que nos impulsa a activarnos para iniciar una respuesta sexual o responder ante un estímulo y que se genere toda una situación y una respuesta sexual. La cualidad o deseo, que también viene a ser la primera fase del ciclo sexual cuando lo estudiemos, viene regulada por una serie de procesos o de factores, tanto externos o internos al propio organismo, que van a permitir la activación, el mantenimiento o la inhibición de esa fase, que, como les digo, generalmente tiende a ser la primera fase del ciclo sexual y es la que precede el proceso de la función sexual. Entonces, estos inductores también desde el punto de vista académico se han clasificado en externo e interno. Con respecto a qué es la ubicación interno o externo, al propio cuerpo del ser humano. Recuerden que estamos hablando de una estructura anatómica que es el sexo, que contiene una función sexual que le es propia, y esa función sexual tiene unos componentes que la integran para poder entender su mecanismo. Estamos hablando del primero de estos procesos, que es la cualidad o deseo, que es el inicial, el que activa, inhibe o mantiene la respuesta ante cualquier estimulación que se nos presente, bien sea externa o interna, para que podamos funcionar. En relación a los inductores externos, de los inductores internos, el primero son las hormonas. Entonces, las hormonas juegan un papel fundamental dentro del deseo sexual. Y aquí es importante tener en consideración que la testosterona es la principal hormona del deseo, tanto para el hombre como para la mujer. A pesar de que en la mujer los estrógenos también tienen un papel protagónico, no así para el hombre, pero en ambos sexos la principal hormona del deseo sexual que lo activa es la testosterona. De manera que si tenemos bajos niveles de testosterona en sangre, probablemente el deseo sexual va a estar apagado. Ella es un activador o en todo caso, una vez que arranca la secuencia, nos ayuda a mantener bien el deseo sexual. Entonces, además de la testosterona, les coloqué un ejemplo, ya que la testosterona es un ejemplo de activación, su contraparte, una hormona que hace el feedback negativo, que es la prolactina.
Entonces lo voy a explicar, por ejemplo, en el ciclo sexual. Cuando ustedes están muy excitados, llegan al orgasmo, quien está protagonizando desde el punto de vista hormonal la activación, el mantenimiento del alivio y el deseo es la testosterona. Pero al momento de llegar al orgasmo se secretan grandes cantidades de prolactina en sangre y la prolactina por biofeedback negativo inhibe a la testosterona. La prolactina es la hormona de la saciedad sexual, entonces nos quita el deseo, ¿sí? Entonces, para que vean que las hormonas pueden jugar rol como activador, como manutentor o como inhibidor del funcionamiento sexual. Voy a cortar el video acá para podérselos colocar y mientras ustedes lo van viendo, ya les coloco el siguiente video y vamos a ver neurotransmisores, estructuras neuromusculares.